Bienvenido a Drinks and Share con Gustavo Silva, el podcast donde puedes aprender todo lo referente al mundo del recurso humano sin importar cuál sea tu profesión, con la finalidad de potenciar tu carrera profesional. Patrocinado por Empleo Ideal. Comenzamos. Bueno, sean bienvenidos a un episodio más del podcast de Drinks and Share, donde estoy muy contento por tener a un muy buen amigo. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Ok, antes de empezar me gustaría hacer los comerciales de ley, no sé si me des oportunidad. Vale. Muchas gracias a New Monster, a José Luis, que de hecho ya vieron ahí la mejor parte en la cortinilla su nombre, nos está ayudando para que todo esto se vea muy chingón, todo el video. Okay. Gracias a Alfonso Obregón también, porque él nos hizo el intro, él es actor de doblaje ahí en México, es de los más chidos. Si quieren estudiar todo eso, pues tiene su escuela en México que se llama La EDVA. Y bueno, Empleo Ideal, que es la que yo represento, que toda la parte de reclutamiento, pues les podemos ayudar. Excelente. Después de todos estos comerciales, de menos de un minuto. Rubén, estamos aquí para platicar sobre algo que muchas veces las personas de recursos humanos o los trabajadores de las empresas, de las plantas, de los comercios, olvidamos, que es la parte jurídica. Y vienen unas cosas muy interesantes que se hizo a partir de una reforma, si no me equivoco, a la ley laboral, que a lo que venimos a platicar, que se divide en tres partes, ¿sí? La primera es que viene una parte de conciliación. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Si quieres, antes de adentrarnos a lo que dice la ley y todo ese business, si nos puedes decir qué es conciliación. Bueno, la ley laboral ya contemplaba desde un inicio, desde en sus múltiples reformas, pues la cuestión de la conciliación. Nació siendo los procesos laborales procesos conciliatorios. Esencialmente, antes de que ya se hiciera todo el andamiaje jurídico como lo conocemos ahorita, digo, a partir de fechas, digamos, de la revolución, lo que hacían era pues tratar de acercar al patrón y al trabajador y que hubiera ahí en ellos una conciliación, era lo que les trataba. Por eso nace de esa manera, digamos que el sistema judicial en materia laboral, una conciliación para escuchar a las partes, escuchas al patrón, al trabajador. Oye, ¿sabes qué? Nació principalmente con las cuestiones de accidentes. Pues antes, digamos, pues no existían como tal las jornadas de 8 horas ni las prestaciones laborales y tampoco tenías tus seguros. Bueno, entonces era prácticamente trabajar, te pagaban. O sea, era prácticamente el trabajo. En un determinado momento empiezan a accidentarse los trabajadores porque, pues, obviamente al principio todos los trabajos en México pues, eran totalmente riesgosos, eran minas, ferroviario, cuestión para adquisición de materias primas. Empiezan a surgir los accidentes y empiezan a surgir los problemas. Oye, ¿sabes qué? Pues accidentó, se cortó una pierna, tuvo una disfunción en la mano, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo estuvo el accidente? Mandaban un representante del gobierno, el representante del gobierno escuchaba al patrón, escuchaba al trabajador y de ahí sacaba una digamos, como un acuerdo, una conciliación entre ellos para poder tener un acuerdo y llegar a unos mejores términos en el caso del trabajador. En este caso, esto se traspasó a la ley en su momento, se crearon como tal las juntas de conciliación y arbitraje y la conciliación, pues en realidad nunca se ha aplicado como tal dentro de los procedimientos. O sea, no era una fase obligatoria. Te dicen de conciliación al principio en un procedimiento, te preguntan, oye, ¿tienes algún arreglo conciliatorio con tu trabajador? ¿Quieres pagarle alguna indemnización? No, nos pasamos a la parte. ¿Y por qué no se hacía valer tal cual esa fase? Se desvirtuó por la cuestión de lo jurídico. O sea, digamos que ya la fase de la conciliación dejó de ser importante en el momento que la técnica jurídica apareció. Entonces, en un determinado momento, esto que empezó a tener como consecuencia de que los juicios se prolongaran mucho. O sea, un juicio laboral tiene un promedio entre 3 y 5 años para resolverse. No, yo me acuerdo que cuando hice mis prácticas, yo estuve en la junta local, había un expediente, yo hice mis prácticas ahí, ponle en el 2001, y había un expediente, me acuerdo mucho que era una señora que demandaba a Soriana, que estaba desde 1992 ahí. Sí, eso fue antes de que fueran todas las reformas. La última reforma. Las reformas constitucionales. Durante el periodo de Calderón. Sí, ya ahí hubo algunas reformas de bastante calada, tanto en lo laboral como en lo constitucional, para que no se hicieran tan largos los procedimientos. Sí. Entonces, se viene todo, o sea, digamos que ahora toda esta nueva era de trabajo, por lo menos en los últimos 3 años, en donde Estados Unidos empezó a entrar en crisis con las cuestiones laborales, se estaban quedando sin trabajo. Entra Trump al poder y empiezan a hacer la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TECMEX, entonces algo que le llamamos nosotros así. Digo, no sé el nombre técnico correcto, pero así le decimos. Entonces,
Empiezan las negociaciones y los gringos empiezan con el tema de que, oye, es que los mexicanos nos están robando los trabajos y nuestras empresas están yendo a México. Entonces queremos un poquito más como que de paridad laboral y ¡pum! Empiezan a presionar. México, necesitamos que hagas algo con tu manera de cómo ves las cosas. El reclamo principal de los gringos es que yo vengo y pongo mi empresa y los sindicatos son unos mafiosos. O sea, Que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante también de esa parte de los ¿sabes? sindicatos. Entonces necesito que me reformes la cuestión de tus sindicatos y necesito que me reformes las cuestiones de tus salarios, que fueron las dos primeras acciones del gobierno entrante, por alguna manera. Subió el salario mínimo y metió las cuestiones de limpiar un poquito los sindicatos. Pasa que esto como que detonó sacar viejos temas que ya estaban inconclusos en la ley laboral mexicana, como el tema de la conciliación. O sea, arriba del 70% de los juicios se arreglan en conciliación. Es que son cosas que ya existían, pero no se aplicaban tal cual. No es lo mismo que cuando veíamos la parte de la norma CO35, que son cosas que ya existían en la ley, pero tuvo que venir una norma a decir, ¿sabes qué? Lo tienes que hacer. Para que hubiera un mecanismo de aplicación. Sí. Lo que pasa es que en las leyes mexicanas ese es el detalle. Es como tú lees la Constitución y pues lo ves y parecen bombones y flores rosas. O sea, suena bien bonito cuando lo lees, pero en la práctica no se aplica. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos de aplicación. Porque la ley en México te exige que haya un mecanismo de aplicación, que haya una norma para que tú puedas obligar al funcionario a que aplique la norma y eso, pues al final de cuentas, que obliga al ciudadano a que lo respete. Meten la cuestión de la conciliación. ¿Por qué el 70% se arregla en conciliación? Parece que no, duran de 3 a 5 años, pero en 2 años un trabajador ya va a estar cansado porque no ve la indemnización, el patrón porque ya le invirtió mucho al abogado y dice, ¿sabes qué? Ya quiero arreglar ahorita. A pesar de que lleves 2 o 3 años con el juicio. Entonces, en algún determinado momento ese juicio tiene que entrar a fuerza en una fase de conciliación. ¿Qué es lo que hace la reforma? Obligarte a hacerlo. Antes de entrar a pelearte. Antes de entrar al juicio. Dividieron ya la función judicial de la conciliatoria. Al principio, pues las juntas de conciliación se dedicaban a conciliar y el tema jurídico propiamente ya de los trancazos, ahora sí de lo legal. Lo separan, crean centros de conciliación. De hecho, ahora. si no mal recuerdo, hace mucho que me despegué de cuestiones jurídicas, pero de hecho hasta antes de entrar al juicio te decían, ¿quieres conciliar? Sí, no, o algo así. Sí, o sea, pero es como un mantra. Es como llegar, ¿quieres conciliar? Pero ya te lo dicen por default. O sea, la secretaría se está echando una gordita mientras te preguntas, ¿quieres conciliar? Y, o sea, no funciona tan así. Ahora lo que hacen es separamos la conciliación de lo judicial, creamos centros de conciliación específicos. O sea, va a ser un organismo diferente. Es un organismo público descentralizado. Okay. O sea, va a ser totalmente aparte de los tribunales laborales, porque ya las juntas van a desaparecer. Va a ser un tribunal. Van a depender del Poder Judicial. O sea, ya van a depender de un poder en específico. Que eso era otro problema muy grande también. Por eso la justicia laboral no avanzaba. O sea, las juntas de conciliación y arbitraje, ¿de quién dependían? Del Ejecutivo. O sea, del gobernador o del presidente de la República. Y donde hay política, hay maña. Entonces ahí, en lugar de que fueran verdaderos centros de conciliación, pues la verdad era un representante del gobierno que pues ahí iba y se paraba y firma, ¿sabes cómo? Sí, pues que para los que no saben, pues eran tripartitas, ¿no? Y de que... En teoría se supone que es tripartita. Sí, pero el representante del trabajador, el representante del patrón y el presidente de la Junta. Pero el del trabajador siempre iba a favor del trabajador, el patrón siempre del patrón. O sea, no había una verdadera conciliación. Y resolvía el presidente. Que es los que se aventan en chamas son los presidentes de la Junta, vaya, y su personal. O sea, son los que se... Entonces, ahorita quitas esa función conciliatoria y la metes obligatoria. O sea, tú no puedes ir a pararte la vida judicial sin antes agotar la conciliatoria. Okay. Tú tienes que llegar a presentar una solicitud, ya seas trabajador o patrón. ¿Y crees que vaya a funcionar? No, todavía no le vemos la funcionalidad. O sea, yo personalmente todavía no le veo cómo vaya en realidad a funcionar esto. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. O sea, tú tienes que meter tu solicitud. Van a citar al patrón, les van a citar un día para que lleguen y se sienten. ¿Sabes qué? Mira, según los cálculos que hicimos, estas son las indemnizaciones que le tocan y bla, bla, bla. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ya esa fase va a durar a lo mucho 45 días. Tiene un término. Tiene 45 días para poder resolverse en la fase conciliatoria. Y desde el principio tú puedes decir, no quiero arreglar. No quiero hacer ningún arreglo conciliatorio. Dame mi constancia de, digamos, no arreglo. Y ya con esa yo puedo ir directamente al tribunal laboral para poder ir a demandar las indemnizaciones que me tocan. De la reforma que hubo en el 2012, o sea, la anterior, ya venía la figura de los funcionarios conciliadores. Sí. En teoría se supone que las juntas iban a integrar un personal tipo como especial, que era gente capacitada en conciliación, que antes de que pasaras la fase, o más bien cuando entraras a la fase de conciliación, tratara de llegar a un arreglo con ellos. Pero pues en la ley no funcionó. O sea, desde que aquí está, ven los escritos. O sea, aquí está el funcionario conciliador y les dijo, ¿quieren conciliar? Ellos, no,
Bueno, vámonos a la otra parte. O sea, no les dijo ninguna propuesta, no le dijo, oiga, patrón, mire, usted su salario le conviene esto, pero, o sea, no hacen propuestas. No hacía la chamba de meterse a analizar cada cosa. Te preguntan nada más si quieres conciliar. Pero lo que están tratando de hacer es hacer un servicio profesional en materia de conciliación. Que esto es lo que va a crear, y lo que te comentaba antes de venir aquí, es de que yo creo que en materia de recursos humanos, la gente, propiamente recursos humanos, tiene que empezar a capacitar más en temas de conciliación. Sí, es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿yo por qué recursos humanos debo saber conciliar? Porque es que va a llegar el momento en el que si tú te vas a ir a parar... Mira, para empezar nada más se pueden ir a parar la gente que sea representante legal, o sea, el patrón directamente, el mero bueno de la empresa. El representante legal, en el caso de que sea una sociedad anónima, pues tienen obviamente ahí las personas que son sus representantes legales, o los que tengan, o los abogados que vayan directamente facultados con ellos a través de una carta poder también. Entonces, normalmente pues el proceso de recursos humanos es interno en la empresa, no sale de los procesos internos de la empresa, no tiene nada que ver hacia el exterior. Al momento de que se van a empezar a hacer el servicio profesional de conciliación, eso ya va a ser una cuestión exterior. O sea, recursos humanos normalmente, ¿qué es lo que hace? Checas internamente con tu trabajador, sabes que te toca tanto de tu cálculo, voy a la junta, presentamos nuestro convenio para la terminación de relación laboral y se acabó, pero no concilian, o sea, toda la conciliación la llevan en la mesa. Si a ti un trabajador viene y te mete una solicitud de conciliación, te va a llegar y tú tienes que ir obligatoriamente a pararte ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya con un funcionario conciliador, el abogado conciliador ya va a llegar con ciertas propuestas. Entonces, ahí va a ser el tema de que si no están muy acostumbrados a... Digo, porque hay de todo tipo de empresas, creo que tú lo sabes. Hay empresas de que nada más, pues firmas o te vas. No te tratan de convencer y que mira, que esto, que lo otro, te conviene. O sea, hay algunas otras que sí son más conciliadoras, pero en este caso, invariablemente van a tener que parar tarde que temprano en los centros de conciliación. Ok. Que era una función que normalmente antes hacía la Procuraduría del Trabajo. ¿Y qué va a pasar con la Procu? No, sigue existiendo. O sea, eso no hay ningún problema, porque el trabajador pues obviamente sigue teniendo... Se va a defender con la Procu cuando no tenga su Cuando no tenga un abogado. Esa es otra cuestión. Ya no... Bueno, en la fase conciliatoria tú puedes ir acompañado prácticamente de un compa. Ok. Porque así te lo maneja la ley. Te dice que es un agente de confianza. O sea, tú puedes ir con un agente de tu confianza, alguien que tú creas que es medio picudo para negociar, y tú llegas y lo presentas. No, este es mi gente de confianza. O sea, ahí sí no, como en el patrón sí no requiere ciertos requisitos, en el trabajador nos pide una formalidad. El trabajador no te pide formalidad ni que seas abogado. Aja. Te pide que seas abogado hasta el momento del procedimiento, ya lo jurídico. Ahí sí. Pero ahí sí puedes ir acompañado de alguien, y eso se va a prestar mucho al coyotaje. ¿Qué es eso? O sea, de que va a haber gente que no es abogado, sí. Y de que vente, yo le sé a este, te puedo llevar y vas a ver que te consigo algo. Puede que se vaya mucho por ese lado. Trabajador, tu renuncia vale, y no sé qué. Sí, ya le quitaron de los millones, ahora vale miles. Entonces, sí. Porque sí, la publicidad está un poco... Engañosa. Engañosa con mis compadres. Pero sí, o sea, ahí es el detalle, más o menos. Yo lo que pienso es que sí deben de empezar a tener un poquito más de cuidado con la cuestión de la conciliación, de verlo como ya una parte prioritaria de la desvinculación de un trabajador en su momento. Es que te ayuda a saber conciliación desde que está adentro, como dices tú, en la parte interna antes de ir a lo judicial. Si tú como recursos humanos sabes conciliar a tu trabajador antes de que se vaya y que se va. Una vez platicaba con una persona de recursos humanos de una planta de aquí que decía el trabajador cuando se vaya de la empresa se tiene que ir feliz y contento. O sea, porque si no te va a hacer un desmadre, porque te va a demandar y va a ser un pedo y esto y el otro. Entonces, si aprendemos a conciliar desde un inicio, antes de ir a la estancia judicial o antes de ir a esa etapa conciliatoria, pues ya estamos del otro lado evitándole un pedo a nuestro sí, claro. Entonces, sí, yo creo que sí es bastante importante ahorita darle un poco de prioridad a eso en cuanto a la conciliación. Después de eso, dura 45 días. Si no se arregla, bueno, ya se van directamente a la etapa judicial. Si quieres, tratamos al final lo jurídico propiamente. Sí. Lo segundo que fue parte del, digamos, los compromisos que adquirió México para firmar el Tratado de Libre Comercio fue una cuestión de la democracia sindical. Ok. Que era lo que te comentaba. O sea, en la última, hay una organización internacional del trabajo, hacen asambleas cada cierto tiempo, casi siempre son de manera anual. En la última que hubo, ese fue el problema. Fue un estirón de orejas de la comunidad internacional a México. Tus sindicatos, güey. Los gringos fueron y le pusieron dedo. O sea, los gringos fueron como el niño ese que no que le quitaste la pelota y que fue y se quejó con la mamá, fue con la OIT. Oye, México. O sea, es que yo quiero poner mis empresas allá, pero pinches sindicatos me ahorcan.
O sea, me hacen demandas y luego la ley con la que estamos jugando es de que cada vez más y a veces hacemos las conciliaciones y los trabajadores ni siquiera saben qué estamos negociando acá arriba y de repente vienen y hay un descontento generalizado y dice, entonces necesito que se hagan algo. Que se tienen los sindicatos muy estigmatizados, ¿no? Que son malos y la fregada, pero si lo vemos desde su origen y su esencia, en realidad es algo bueno porque protege a los trabajadores, pero como todo lo que interviene el hombre, pues se va desvirtuando, se va pervirtiendo y siempre trata de sacar beneficio de algo. Exacto, entonces como la ley nunca fue muy estricta en la transparencia con los sindicatos, porque pues al principio la transparencia es una cuestión que tiene 25 años, yo creo que se está tocando el tema de la transparencia a nivel nacional. Tú recordarás, fue con Peña cuando se creó el Instituto de Transparencia, o sea, fue el primero, o sea. Y bueno, eso ya viene de otros procesos políticos de que funcione no es otra cosa, pero ya se pero creó. Son mecanismos de legitimación, como le llamamos nosotros. O sea, ¿tienes algún problema de que sabes que el gobierno es muy oscuro y nunca nos informa y que no sé qué? Está tu Instituto de Transparencia. O sea, lo hacen por eso, no lo hacen por otra cosa. Entonces, en este caso, dice Estados Unidos, necesito que empieces a hacer más... pues claro, que sea más preciso cuáles son las negociaciones con los sindicatos. Necesito que dejen de ser sindicatos que nada más estén buscando, me estén extorsionando a mí para no emplazarme a huelga, o que me estén extorsionando a mí para no poder meter las cuestiones de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Que también existen tipos de sindicatos, ¿no? Que se conocen en la práctica de que los rojos, que los blancos, que esto y que el otro, pero como quiera, sí, cada revisión de contrato, cada 2 años, que en cuestiones de la totalidad del contrato, pues sí, como tú dices, se va ahorcando cada vez más. Más. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Perdón, que se crean de repente contratos insostenibles, que luego sucede lo de Parras, ¿no? Que el contrato colectivo ya fue de que, oye, güey, pues no puedo ya con todas las cargas que tengo, ya no es redituable, pues tengo que terminar. Sí, esa es una disposición constitucional o legal, o sea, no puedes darles menos derechos de los que ya vienen establecidos en el contrato colectivo anterior. Entonces ahí de cierta manera pues sí vas ahorcando un poco al patrón. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que tanto los contratos colectivos se empezaron a utilizar como un arma de extorsión. Entonces, ¿sabes qué? Traigo mis demandas, quiero un incremento del 200% en el salario. ¿Me lo das? ¿O me voy a huelga? Entonces, pues los patrones empiezan de que, oye, no, espérame, vamos a empezar con la negociación. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer es transparentar los mecanismos de este tipo de conciliaciones en cuanto a los contratos colectivos? Para más que nada, va enfocado para eso. ¿Qué es lo que hacen? Democracia sindical principalmente. Ya antes los mecanismos... ¿Qué es democracia sindical? Los sindicatos podían elegir a sus propios dirigentes sin necesidad de preguntarles a los agremiados. Ajá. Entonces... hacían mecanismos, por ejemplo, creaban un consejo. Somos un consejo integrado por 10 cabrones. Y entre estos 10 deciden quién va a ser el próximo líder sindical. Y el líder sindical es el único que tiene facultades para poder hacer las negociaciones. Muy bien. Y los 850,000 trabajadores que tienes abajo no sabían ni quién era el líder sindical para empezar. No sabían ni cuándo eran las elecciones para elegir a sus líderes sindicales. Nunca vieron un contrato colectivo de trabajo o el prototipo de contrato para negociación. No sabían de qué se estaban hablando. Entonces, lo que hicieron ahorita con la reforma es de que, mira, para empezar, para que tú vengas a pedirme la cuestión de querer un contrato colectivo de trabajo, primero lo que tienes que hacer es tener una constancia de mayoría, por decirlo de alguna manera, términos entendibles. Tienes que venir a comprobarme que el 30% de tus trabajadores están de acuerdo. O sea, en que tú seas el sindicato. El trabajador ya va a tener voz. Tú seas el sindicato que lo represente. Ok. Porque hay empresas donde hay 2 o más sindicatos. Entonces en ese, ahí va a ser las mismas reglas que siempre han existido. El que tenga más votos es el que se va a quedar con la titularidad para poder pelear lo del contrato colectivo. Entonces tú tienes que ir a meter tu solicitud. Esa solicitud tiene que venir avalada por el 30% de los trabajadores, y con eso tú ya puedes pedir que se empiecen a hacer las negociaciones del contrato colectivo. Oye, ¿y qué onda con la afiliación voluntaria a los sindicatos? Eso también fue muy importante. Desde que la reforma en sí, la calada grande que tuvo fue en lo sindical. O sea, antes era de que vas a entrar a trabajar, no sé, General Motors. Te tienes que afiliar luego al sindicato que ya tiene General Motors. Porque nosotros tenemos un sindicato y te tienes que afiliar, si no, no trabajas. Pues entra el trabajador y pues prácticamente era un trámite. O sea, llegaban, fírmame tu contrato, fírmame tu afiliación y pues árale, vámonos. Y ni sabías, ¿sabes? No, a veces ni sabías. No, es más, la gente no sabe ni quién sindicato estaba afiliado. Sabe. Oye, ¿sabes cuál es el sindicato de GM? No. Pero sé que estoy en el sindicato. Oye, ¿y quién es tu representante? Ni idea. No sé. Entonces ahora ya te van a preguntar, ¿quieres o no estar en el sindicato?
Los contratos colectivos, al final de cuentas, amparan a todos los trabajadores. O sea, lo que negocien... Seas del sindicato que seas. Los beneficios son extensivos a los demás trabajadores, inclusive a los de los demás sindicatos también. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ya te puedes afiliar, ya la afiliación ya no es obligatoria. Tú puedes llegar y si quiero estar en el sindicato... Oye, y luego yo no como puedo. recursos humanos, ¿cómo le voy a hacer si tengo 100 trabajadores y los 100 están en sindicatos diferentes? Bueno, lo que pasa es que eso siempre ha existido. Ajá. O sea, en la ley nunca te he prohibido que haya 2 o más sindicatos dentro de la misma empresa. Aquí es donde debes de tener cuidado es con quién vas a hacer las negociaciones. Con el que tenga la mayoría, Con ¿no? el que tenga la mayoría. Sí, sí. Y esa mayoría ahora tiene que estar declarada por los centros de conciliación. Y luego si se pelean entre los sindicatos. Porque es que se van a pelear entre ellos. Sí, sí, sí. Entonces, ese va a ser ese ya es su business, ¿me entiendes? O sea, yo te Y no podría me decir- puede crear a mí un problema como planta de que los trabajadores de los diferentes sindicatos estén teniendo problemas entre ellos. De que el líder del sindicato A le diga, porque los del B no sé qué. Lo que pasa es que esto se va a volver más o menos como las elecciones de políticas. Ok. O sea, va encaminado para allá. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, van a presentarse las planillas. Son como planillas. cuando estábamos en la escuela. No, y en la ley viene que son planillas. Ajá. O sea, así se llaman, son planillas. Y van a tener su color y su... Vamos a regalar su dulces sellito y de la distintivo va a venir uno acá con Hitler y otro con Stalin y otro Ajá. así como que cada uno con sus cosas. Va a estar muy así el rollo. O sea, todavía no hemos tenido las primeras aplicaciones como tales. ¿Cuándo pero- se empieza a aplicar todo esto que estamos hablando? Más o Pues, menos. supuestamente habían dicho que para inicios del 2021 Ujú. ya iban a empezar con esas cosas. Bueno, la cuestión de los sindicatos ya se puede empezar a aplicar de una vez. Pero yo creo que la mayoría se van a esperar las revisiones de cada 2 años de las obligatorias Ajá. para todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es un proceso igual. Se va a hacer una convocatoria para votaciones. Van a salir las planillas para poder elegir uno de los sindicatos mayoritarios. Bla, bla, bla. ¿Qué otra cosa que viene en la ley? Tú puedes votar por 2 planillas. Ujú. Pero al final de cuentas, al momento del conteo de votos, el que tenga más es el que se queda con ellos. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? De la planilla me gustó la cuestión de el aumento del salario, pero me está manejando más prestaciones en este otro lado. Entonces, yo voto por esto, y yo voto por esto, por otro. Al final de cuentas, al momento de la contabilización, ya va a salir quién es el mayoritario. Ujú. Pero ¿qué es lo que quiere generar, de cierta manera, la reforma? Que existe una competitividad entre los mismos sindicatos. ¿Para qué? Para que al momento de transparentar los procesos, cada uno vaya teniendo una oferta mejor para el trabajador. El trabajador ya tiene que estar informado sobre cuáles son los planes de trabajo que van a tener. Tienen que saber de antemano quién va a ser el líder. Los sindicatos ahora tienen la obligación de hacer un informe de transparencia. O sea, ¿sabes qué? De los recursos que recibí, se gastaron en esto, en esto, en esto y en esto. Y se le tiene que entregar por escrito a cada uno de los trabajadores. Ahí es donde a lo mejor yo tengo un poco de duda cómo va a estar operativamente, porque la verdad, o sea, es una friega. O sea, estar uno por uno diciéndole al trabajador, mira, sí, es una friega, porque en los centros de trabajo, pues bueno, o sea, el patrón tiene que darles chance de que hagan sus elecciones Ujú. y tiene que ver la manera que sea un día que no les pegue tanto en la producción y todo eso. Entonces van a tratar de hacer, eso sí va a ser mucha chamba de parte de la empresa. El tratar de darles los espacios o generar los mecanismos para que puedan ejercer su derecho de elecciones sindicales va a estar pesado para el patrón. Oye, y otra cosa que se me hizo muy interesante es la parte de que se le puede cancelar registros a los sindicatos que entran en malas prácticas. Bueno, en este caso, mala práctica es una palabra que yo utilizo. O sea, en realidad digamos que es una causal, por decirlo de alguna manera. Ajá. Pero lo que te maneja la ley es de que a partir de ahora, si el sindicato está utilizando, o sea, en lugar de utilizar los fines del sindicato para la ayuda del trabajador, lo está utilizando para extorsionar al patrón, es decir, tratando de obtener a cambio dinero o bienes en especie, si tú vas y le metes una denuncia, o sea, vas y le pones de que sabes que este sindicato está charro, o es charro, y me está tratando de extorsionar y se lo compruebas, le pueden cancelar el registro del sindicato. Ok. Eso no existía antes. No. No, porque tú podías extorsionar todo lo que tú quisieras como sindicato, pero no había ningún mecanismo legal que dijera, oye, es que eso es ilegal. O sea, no existía en ninguna parte de la ley, ningún código penal, no existía una consecuencia legal como tal para el sindicato, no existía. Ahora ya existe, que es la cancelación del registro. Que esto obliga a volver a iniciar desde cero si quieres otra vez hacer tu sindicato. Entonces, es muy interesante. O sea, digo, la parte de la democracia sindical es de que ya, trabajador, siempre informado de todo. Informado de quién es tu líder, previa mayoría. Vas a negociar un contrato colectivo, tenga trabajador, este es el contrato colectivo que se va a negociar. Ujú. Ahora, este es el contrato. ¿Estás de acuerdo?
No estoy de acuerdo con el contrato colectivo. Tienes que tener también una mayoría para poder tú ir a presentar ese contrato colectivo. Puede pasar, es una opción que te da la ley, de que llegue el sindicato y te diga, este es el contrato colectivo, y la mayoría de los trabajadores te digan, no lo queremos. Ok. Entonces, no se puede presentar, y el único que te da derecho es de que te vayas directamente a la huelga, porque una de las finalidades de la huelga es obtener la negociación del contrato colectivo. O sea, te da la opción también de que una salida, digamos, medio fácil, pero en este caso sí el trabajador tiene que estar de acuerdo con el contenido del contrato. Oye, ¿y quién se va a encargar de revisar todo eso? Mm, Jurídicamente hablando, o sea, ¿qué instancia? digamos que no hay un órgano revisor como tal. Ajá. O sea, es de buena fe. Ah, ¿Me entiendes? Se supone que es una cuestión de bajo protesta, de decir, ¿verdad? Que todo el procedimiento va a ser de esta manera. Sí se tiene que llevar a través de los centros de conciliación, eso sí, tiene que existir un padrón de trabajadores. Cuando tú llegues a presentar la solicitud, por ejemplo, de mayoría, para tener mano a hacer todo este tipo de negociaciones, tú tienes que llevar un padrón y lo tienes que registrar. De que, mira, estos son los trabajadores que hay en la empresa tal y tal. Los centros de conciliación sí tienen facultades de revisión, pero es nada más para esclarecer las cosas. No es para que te apegues a la norma. no te van a ir a revisar tal cual tu día a día. Pero pueden llegar de que, oye, ¿sabes qué? Tengo duda con estos 5 trabajadores. A mí se me hace que tú firmaste por ellos. Tráemelos pues, para ver si es cierto que efectivamente firmaron. El mecanismo ya está puesto. Como el mecanismo es sindical, pues eso obviamente se tiene que regir por las normas sindicales y no interviene directamente una autoridad como tal en la vida sindical porque es un derecho social. O sea, los derechos sociales están para protegerse, no para revisarse. Entonces, eso es lo que, o en teoría así es como lo ve el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te lo dejan a tu criterio. Tratan de hacerlo lo más transparente que pueda para que tú llegues con gobierno y digas, mira, es que aquí traigo todas mis boletas de mis trabajadores. Todos ellos firmaron y están de acuerdo. Y por eso me puedo venir a presentar. ¿Qué es lo que hacen? La calificación viene propiamente al momento de la presentación. O sea, ellos te dejan que tú hagas tu elección. O sea, tú vas a hacer tus convocatorias, tú vas a hacer tus elecciones, tú vas a traerme las boletas firmadas, pero me las tienes que traer. ¿Cómo lo organizas y cuándo lo organizas? No me importa. Para mí, tráemelas. Pero me lo tienes que traer, si no, yo no te doy autorización para que hagas tus negociaciones. Okay. O sea, esa vendría siendo, digamos, la facultad revisora del gobierno. O sea, tráeme las cosas, cúmpleme los requisitos y yo te doy chance de que hagas todo tu desmadre. O sea, y si quieres pedir lo que quieras pedir, no me importa mientras me reúnan los requisitos de transparencia que me están exigiendo las normas internacionales. Okay, sí. O sea, así es como va a funcionar. Ese es el detalle con la democracia sindical. Ok, no, pues está súper bien que empiecen a regular a los sindicatos porque sí, de repente se volvían una carga muy pesada para los patrones. Sí, ahora el detalle es de que vamos a ver cuáles sindicatos subsisten. Sí. Porque, por ejemplo, digo, sin afán de ofender, centrales obreras como CTM, centrales obreras como CROC, como CNOP en su momento, que también fue fuerte, era meramente político. O sea, tenía, no sé, ahorita quién está ahorita no sé ni quién es el dirigente de la CTM ahorita. En Coahuila sigue siendo Tereso, ¿no? Sí, Tereso, pero a nivel nacional. Ah, no sé. Bueno, tienes a tu líder Tereso Medina. Oye, ¿y cuál fue mi contrato colectivo? No sé, pero él es el líder de la CTM y yo estoy en la CTM. O sea, lo politizaron mucho. Sí. Entonces, vamos a ver qué tanto van a subsistir los sindicatos como tales. Porque al momento de democratizar el sistema, todo sistema de elección democrática tiene sus vicios. Compras de votos, dádivas para los trabajadores. Entonces, van a empezar también los sindicatos de cierta manera a hacer eso. Y ¿sabes qué? Pues vota por mí. Y ahí te va. Ahí te va. Y a lo mejor si tu escalafón te manejaba, que te puedo dar chance de que subas más rápido en el escalafón. Y van a empezar con las mismas prácticas y los mismos vicios que conocemos de toda la vida. ¿Se van a presentar en mayor grado? Yo creo que sí. No tienen una revisión directa del gobierno. Es que por eso te preguntaba, o sea, ¿de quién va a revisar? Porque si no, va a seguir siendo un desmadre. Sí, o sea, si a ti te presentan las boletas donde firmó el trabajador y te queda la duda, sí puedes decirle, oye, échamelas para ver qué onda. Que todo se parece. Pero ¿tú crees que la autoridad va a sacar de trabajar a 400, 500 trabajadores para revisarlos? ¿Tú crees que la empresa se lo va a permitir? No lo van a permitir. O sea, operativamente, o sea, logísticamente, por decirlo de alguna manera, es inviable. O sea, no puedes hacer la revisión. Digamos que es un buen inicio, pero todavía faltan muchas cosas que ajustar. No sé si puedan mandar a un representante de los centros de conciliación y que vaya y se meta a la empresa. Y, oye, fulanito tal, y mándale a hablar para ver. No sé si se vayan a hacerlo de esa manera. No sé qué tanto puedan impugnarlo, pero de entrada es una muy buena idea. O sea, sí fue una muy, muy buena reforma. Te digo, se venía cocinando desde el 2017. Esto ya se había presentado en un principio por
Creo que habían sido los priistas en su momento, pero porque ya traían encima la presión. O sea, ¿no crees que esto fue porque el gobierno No, es lo porque- tenía pensando desde hace 5 años y dijo, ahorita es la manera de... Es porque Trump ya los traía. Es porque la comunidad internacional ya estaba, Sí. es que hazlo. Y Sí. México, no, carnal, no puedo, porque pues es que siempre he estado yo con mis representantes acá sindicales. Y, no, hazlo. No les quedó otra. Tuvieron que empezar a cocinarlo. Lo cocinaron en el priismo y lo vinieron terminando sirviendo ahora con el morenismo. O sea, eso fue lo que pasó. De hecho, hasta que tú me dijiste, yo no sabía ni qué pedo. No, porque es que lo manejaron muy bajo perfil. Porque en lugar de que fuera una cosa que No tú fue tuvieras que celebrar... no fue como la del 2012, de que Ajá. con bombo y platillo se anunció la reforma No es una laboral. cosa que tengas que celebrar que la comunidad internacional te esté Estoy poniendo. te esté picando para que lo hagas. O sea, por eso lo manejan de que, bueno, pues sí fue buena, pero... Oye, Rubén, ¿y traías por ahí otro tercer tema que querías que platicáramos? Vamos para finalizar. Sí, sí. El outsourcing no lo tocaron. Ah, ok. No sé por qué. O sea, ese sí es un tema pendiente. Es un tema muy Es un tema muy, sensible. muy sensible con las empresas del outsourcing. No lo tocaron. Lo trataron de medio regular con el del 2012. Y como que pusieron, como no regular, sino como que más requisitos. Es que ahorita el outsourcing está regulando más por cuestiones fiscales, no es por donde lo están atacando. Sí, pero es que precisamente por eso vino también el cambio fiscal en las leyes. O sea, Ajá. ahorita la cuestión de empezar a decir de que cualquier tipo de evasión fiscal es delincuencia organizada, Sí. te da pie a un abanico muy grande de gente a la cual le puedes pegar, que obviamente son las factureras, que son las principales a las que se quieren fregar, a la clase media informal, que esa ya va por default también, y al outsourcing también. El outsourcing es un mal necesario, de cierta manera. Sí. O sea, no es que yo lo apoye o que esté de acuerdo con él, pero si tú platicas con el empresario, platicas con el inversionista, te van a decir, es que, ¿cómo le hago? O sea, los esquemas que tengo yo ahorita para afiliación de los trabajadores, pues me salen muy caros y estar pagando el seguro social y la contención de las demandas. Y tú dices, bueno, entiendo tu punto, pero ¿hasta qué grado el outsourcing de verdad funciona como tal? O sea, se supone que está encaminado nada más a ciertos trabajadores que son especializados para que te puedan dar el servicio Incluso subcontratado. también si no mal recuerdo, fue requisito para el tratado que se firmó, ¿no? Con Estados Unidos y Canadá de que se regulara esa parte de los outsourcings. Mira, lo que pasa es que el outsourcing como tal es norma internacional. Ujú. O sea, es una práctica que sí está regulada totalmente en cualquier país donde se desempeñe cualquier tipo de trabajo. El detalle es que aquí en México pues, le dieron las connotaciones de evasión fiscal. O sea, sabes que no paguen los impuestos de tus trabajadores, no les vayas a asegurar, no tengan seguridad social, no tengan Infonavit y bla, bla, bla. Ese fue el problema por el cual se desvirtuó la figura del outsourcing. Se lo doy de baja o 2-3 días para que no sé qué pase. Ajá, y, o sea, es que supone que la subcontratación es totalmente normal, o sea, es algo que existe. O sea, Sí. hay empresas subcontratistas y son las de outsourcing. Pero el problema fue cuando, oye, es que en lugar de ser yo de carácter especializado, no sé, me dedico a poner puertas, aparte te ofrezco el servicio para que todo el personal que yo tengo aquí te pueda prestar cualquier servicio en tu empresa. Ahí fue donde se fue desvirtuando. Es una muy buena herramienta para pequeños negocios, muy mala para poder hacer las cuestiones de la evasión fiscal. Pero no lo tocaron. O sea, es un tema intocado. De hecho, el outsourcing, aún y en la reforma del 12, no la tocaron. Ujú. Y no la han tocado. Y es un tema pendiente en la agenda de todos los partidos políticos. No te puedo decir de qué es uno en específico. todos. Nadie está haciendo nada por regularlo. Nadie está imponiendo sanciones. Se van a ir por el lado fiscal, eso sí. Donde vayan ellos viendo que... Y ese es el detalle. O sea, donde yo veo más o menos... Perdón que cantinflé, pero ahí se me viene la idea. Ahí está el detalle, chato. Ahí está el detalle chato, porque, o sea, si tú estás quitándole, digamos, cargas fiscales a esta empresa grande y tú estás adquiriendo la carga fiscal como empresa de outsourcing, el gobierno te va a decir, mientras a mí me sigas pagando mis impuestos, yo a ti no te voy a revisar. Ujú. O sea, me vale que le estés quitando la carga al otro, pero mientras tú con los trabajadores que tú tienes afiliados me estés dando mis impuestos, no hay crimen. ¿Qué te persigo? No hay defraudación fiscal. Van a seguir operando. Sí. O sea, la operación del outsourcing ahorita está blindada por lo menos los próximos 6 años, mientras no le metan mano a eso. Va a estar igual. Ok. Rubén, ¿qué te parece si te dejamos ya como nuestro asesor jurídico de cabecera aquí del podcast? Ah, yo encantado. Y invitamos a todos los que nos escuchan que nos comenten, ya sea en redes o ahora que también nos tenemos los videos en YouTube, que nos pongan ahí abajo
en los comentarios o en las redes sociales, si nos escuchas en streaming, Ujú. que nos digan de qué quieren que hablemos, si quieren que nos centremos más a lo mejor en el tema escabroso de los outsourcing y todo ese rollo, para que no se haga más largo este business, pero que ya te quedas de cabecera con nosotros. Sí, si quieren hablar de outsourcing, yo creo que ahí te podría traer también un compa mío que es fiscalista. Ok. O sea, digo, porque realmente el tema del outsourcing en lo legal es tratar de evitar sanciones legales. Ujú. Pero, pues obviamente si me hablas de impuestos, me hablas de cálculos, me hablas de eso, yo Sí. tengo un signo de interrogación aquí gigante en la cara, no sé de qué me estás hablando. Yo muy apenas pago mis impuestos y porque tengo mi contador. Porque Si me no dice cuánto porque tengo me que dice pagar cuánto, o sea, ella. nada más me dice, vas a pagar tanto y yo confío en ti, carnal, de verdad. Ahí te va mi Mi dinero. contador, si me está escuchando, por favor, ya mándame la bimestral. Oye, sí, porque es otro tema. No sé si ya hablaron de la reforma fiscal. No, todavía no. De la cuestión de la facturación con... Ya hablamos, sí, ya lo hablamos, ya. ya. O sea, está... Para que vayan a escucharlo También con Agustín. estamos así, estamos como que también en un signo de interrogación los abogados porque... así como que es como cuando vas a clases y entendieron. Sí. Sí entendí. No, yo no entendí ni madre. O sea, yo no entiendo cuál es el mecanismo que está aplicando el Banco de México. No sé cómo lo van a bajar el convenio, cómo está funcionando con los bancos y las terminales. No entiendo muy bien cuál es la cuestión también de cómo van a ser el padrón de contribuyentes que se están saliendo del perfil que están manejando ellos para la discrepancia fiscal que están manejando. No entendí. O sea, yo pienso más que es así como que el gobierno te está asustando. O sea, porque no tienen la infraestructura como para agarrar A 10, todos. 15 millones de Sí. cabrones en discrepancia fiscal y pedirles a todos que hagan así como que tú haz tu declaración. No puedo. Ok. Bueno, Rubén, muchas gracias. Ujú. Esperemos tenerte aquí pronto con los temas que nos digan nuestros escuchas. Pues muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos próximamente Cuando- contigo. Cuando requieran un temita y me hablan. Bueno, y así rapidito, ¿dónde te pueden encontrar? Si tienen alguna duda jurídica en específico, tienen alguna demanda. Bueno, ahorita estamos manejando apenas creación de página de internet y todo eso, pero con todo gusto en teléfono 844-124-4371. Ahí directamente pueden encontrar algún tipo de asesoría en materia laboral. Chingón. Ujú. Rubén, muchas gracias. Órale. Y a todos los que nos escuchan, pues, gracias totales.